Listo, vale, Rodrigo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, pues nuevamente muchas gracias por la oportunidad de poder estar acá, representando también pues a mi país y en este caso a Bogotá. Quiero comentarles, antes de entrar directamente en el tema, algunas cosas que de una u otra manera, a pesar de que estamos en Latinoamérica, nos hacen también diferentes. Ayer precisamente estábamos reunidos varias personas de Chile, otros de México y también de Colombia y hablamos de una temática muy particular y es que hay cosas que, por ejemplo, en Colombia podemos decir y significan una cosa o en México significan una cosa, pero acá pues el significado es completamente diferente y pueden suceder dos cosas. Uno, que uno termine pues ofendiendo a alguien o la segunda, que uno pues quede en completo ridículo. Por ejemplo, cosas como, no sé, palabras como por ejemplo, resulta que en Colombia, cuando, no sé, pues un camionero va a tocar la bocina de un camión, de un bus, lo que sea, generalmente los carros grandes, se le conoce como corneta, por ejemplo. Entonces es muy normal uno escuchar en Colombia decir, pues, pasó el conductor de un camión y pasó por al frente de los vecinos y se tocó la corneta. Es normal escuchar eso. Pero resulta que aquí no. Resulta que acá alguien en algún momento de iluminación se le ocurrió que corneta era una denominación popular al miembro viril masculino. Entonces, mientras que en Colombia, pues es normal decir, no es que venían dos conductores de camión, se encontraron en el camino y se tocaron la corneta, entonces pues uno ya entiende el contexto como colombiano. Pero acá decimos exactamente lo mismo, venían dos conductores muy amigos, se encontraron y se tocaron la corneta y el contexto es completamente diferente. Si son muy buenos amigos, para haberse tocado la corneta. Entonces, cosas como esas nos hacen muy diferentes, pero también hay cosas que nos hacen muy parecidos entre todos nosotros, como latinoamericanos. Bueno, en este caso, como colombianos y como chilenos. Hay varias cosas. Como por ejemplo, no sé, a ustedes les encanta el fútbol, a nosotros también nos encanta el fútbol. A ustedes les tocó ver Qatar por, por televisión. A nosotros igual también nos tocó verla por la televisión. A ustedes también un técnico colombiano no los clasificó a Qatar. A nosotros también un técnico colombiano nos clasificó a Qatar. Y también, por ejemplo, no sé, acá en Chile, es más, puedo estar seguro que acá incluso en Chillán hay hombres que al menos tienen un solo contacto de una mujer que lo tienen registrado como Juan Mecánico, como Juan Trabajo, como Juan Negocio, etcétera. Yo no, amorcito, yo no. Estoy diciendo de la gente de acá, de los de Chile, yo no. Pero las mujeres igual, también. Las mujeres tampoco se salvan. Hay algunas mujeres que al menos tienen un contacto de un hombre que lo tienen guardado como María Cejas, María Uñas, María Estilista, mejor dicho, el nombre se mantiene constante, lo único que cambia es la profesión. Entonces hay cosas que nos hacen diferentes, pero que también nos hacen iguales. Y ahora sí, entrando al ámbito agrícola, sucede igual. Los problemas que tenemos en un país los tenemos también en otros países, como por ejemplo, un agricultor tiene dificultades para conseguir financiación o inversión para su cultivo. Tiene dificultades, como yo lo estuve viendo en otras presentaciones precisamente que hablan de eso, para la comercialización. También tienen problemas para la asistencia técnica. Y esos son los problemas que nosotros entramos directamente a combatir con AgroUne. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y ese es el tema que nosotros venimos a hablar acá, de inclusión financiera en el agro y financiación por medio de tecnología. Vamos a comentarles un poquito sobre algunos datos muy interesantes en Latinoamérica
Pero adicional, vamos a comentarles algo sobre la experiencia como tal que hemos tenido nosotros en AgroUne. La siguiente, porfa. Perdón que les interrumpí la selfie, pero… Bueno, les voy a contar un poquito de la historia de cómo nació AgroUne. En el 2018, al tratar de emprender en un cultivo para exportar, me di cuenta que era muy difícil poder acceder a mecanismos de financiación y finalmente tuve que encontrar otras maneras alternativas para financiar un proyecto para exportación. Pero pensé que ese problema lo tenía yo solo. Pero al empezar a averiguar directamente con otros productores en la zona donde me encontraba y también en otras zonas, encontré que es un problema muy común. Pero pues para mi sorpresa el problema no se extendía solo a mi región o solo a parte del país, se extendía a todo el país y también a nivel Latinoamérica. ¿Me puedes pasar la siguiente, porfa? Y eso me llevó a encontrar datos interesantes como por ejemplo que solo en Colombia anualmente más de 2.3 millones de agricultores no pueden acceder a mecanismos ni de inversión ni de financiación agrícola y en Latinoamérica más de 30 millones al año no pueden acceder, ya sea porque intentan y se los rechazan o porque definitivamente no pueden hacerlo. Estos son datos de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras y esto lleva a que en Latinoamérica la inclusión financiera aún continúe por debajo del 50%. La siguiente, por favor. ¿Y esto qué hace? Esto hace que los agricultores tengan que acudir directamente a mecanismos informales de financiación. Los préstamos predatorios, en Colombia les conocemos pues los gota a gota, y son préstamos que además de ser abusivos, pues son préstamos que tienen altos intereses que muchas veces los productores agrícolas no pueden solventar. La siguiente, por favor. Bueno, y la pregunta es, ¿nosotros por qué nos encontramos en este escenario? ¿Cómo estamos actualmente? ¿Y qué podemos hacer para solucionar este problema? Bueno, les voy a hablar un poquito sobre el contexto, ahora sí, actual de la inclusión financiera rural. Hay unos datos que salieron de un estudio, del estudio de inclusión financiera de Latinoamérica y el Caribe que lo emitió el Banco Interamericano de Desarrollo, donde encontró también pues unos datos interesantes. Hay unos datos más o menos buenos, hay otros datos que no lo son tanto, donde establece que en el 2011 un 39% de la población tenía acceso a cuentas bancarias. Ya para el 2017 aumentó al 51%, quiere decir que ya más o menos se logró sobrepasar un poquito más la brecha de inclusión financiera, pero esto es a nivel general y hablando de cuentas bancarias. Pero si nos vamos ya a datos directamente de la parte rural, es donde la cosa se empieza a poner un poquito más complicada, porque el 63% de la población urbana tiene acceso a algún tipo de producto financiero formal, versus el 38% de la población rural que pueden tener acceso a un producto financiero. Eso lleva precisamente a que del total de las personas que no tienen acceso a servicios financieros formales, el 70% sean del sector rural o del sector agro. Y eso precisamente porque el sector rural tiene una serie de desafíos que no se han podido superar de la mejor manera. Tiene muchos, pero dentro de los principales tenemos estos tres. El primero es que hay bajos ingresos y falta de garantías en el sector rural para que los productores puedan acceder a cualquier tipo de mecanismo de financiación. Básicamente, y va a sonar feo, pero para los bancos y las entidades financieras, un productor agrícola, una persona del sector rural, no es un cliente rentable, no es un cliente bueno, porque bajos ingresos, pocos activos, lleva a que sea un cliente que el nivel de riesgo sea más alto y menos rentabilidad.
Lastimosamente, esa es la realidad de muchos actores en el sector rural. La segunda es la falta de infraestructura. En el sector rural, en muchos países, hay poca infraestructura desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de las vías, desde el punto de vista de los servicios básicos y pues obviamente desde el punto de vista del internet. Y esto nos lleva precisamente a que también por medio de otros mecanismos pues no podamos llegar. Esa es otra barrera. Y otro desafío. Y otro desafío pues es el riesgo básicamente crediticio, porque si los actores del sector rural no tienen acceso a productos financieros, pues obviamente tampoco van a tener historial. Y si no tienen historial, pues obviamente los bancos no tienen de dónde cogerse. No saben cuál es la capacidad de crédito de una persona en el sector rural, de un productor agrícola, no saben cuáles son sus hábitos de pago, no saben qué productos financieros han manejado, no saben qué cantidad de ingresos tienen para solventar una deuda. Entonces, básicamente, y eso es lo que comentaban mis compañeros antes, mis colegas antes en las anteriores presentaciones, pues sin data no hay nada. Entonces, eso es un punto muy importante. Esos son algunos de los desafíos. Ahora sí, vamos a pasar a una serie de barreras que han impedido precisamente permear y llegar al sector rural de una manera pues mucho más significativa. Y son estos. El primero es el acceso a servicios financieros que realmente estén hechos a la medida de los productores agrícolas. Para las entidades financieras, a pesar, y como lo dijimos antes, pues a pesar que no es rentable como tal, pues algunas entidades en diferentes países, incluyendo Colombia, han buscado la manera de poder pues llegar un poco más al sector rural, pero aún así es muy limitado respecto a diferentes aspectos, como por ejemplo la elaboración de productos financieros que realmente le sirvan a un productor, porque es que un productor agrícola, una persona del sector rural, no tiene la misma capacidad para pagar que una persona que tenga un empleo fijo o que tenga un negocio que le genere unos ingresos un poco más constantes. Entonces, un agricultor que, por ejemplo, empiece a producir, siembre hoy y empiece a producir dentro de 12 meses, puede ser que una entidad financiera tenga un producto financiero donde le diga, venga, yo le presto hoy, le doy un periodo de gracia de 6 meses y usted dentro de 6 meses empiece a pagar. Pero tampoco le va a servir al productor, porque básicamente el productor siembra hoy y va a producir dentro de 12 meses, pero ya tiene que pagar en los siguientes 6 meses, ya tiene que pagar. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Tiene un gap de 6 meses, tiene un periodo de 6 meses donde no va a tener cómo solventar esa deuda. Y no hay productos de muchas entidades que se ajusten a esas necesidades reales de esos productores. En Colombia se ha intentado hacer con varios productos un poquito más a la medida, pero aún así no son tan flexibles. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es la educación financiera, y es que muchas personas lo ven como algo de relleno, pero en realidad es un tema muy importante, porque es como el tema de ayudar a alguien a pescar y no regalarle los pescados, porque de nada sirve que se les entreguen a los productores agrícolas nuevas oportunidades para financiarse, nuevas oportunidades para encontrar inversión, si ellos no saben cómo aprovecharlo, y si no saben cómo usarlo, y si no saben realmente manejar ese capital, esos recursos y también pues obviamente sus cultivos de manera inteligente. Entonces es muy importante que la educación financiera vaya de la mano con este tipo de ayudas también, donde permitan que los productores agrícolas se capaciten en todo lo que es el sistema financiero, sepan qué es una cuenta de ahorros, sepan cuánto les cuesta realmente un préstamo, sepan si es viable o no financiarse por medio de un banco, financiarse por medio pues por medios informales. Es muy importante que una persona realmente pueda conocer esa información. Infraestructura tecnológica, lo que hablábamos ahorita. La infraestructura tecnológica es muy importante porque hoy en día para permear muchos sectores la tecnología ha sido un gran aliado. Muchas personas en el sector urbano han podido acceder a servicios financieros por medio de tecnología. Eso llevado a la parte rural podría también duplicarse fácilmente, pero si no tenemos el acceso mínimo a servicios básicos y pues más allá
a internet, a algo de conectividad, pues obviamente no podemos permear, ya que muchas veces las vías no nos permiten llegar a la ruralidad mucho más profunda y pues es un poco más complicado. Hagámoslo con tecnología, pero no lo podemos hacer si básicamente no hay una infraestructura adecuada desde ese punto de vista tecnológico. Eso básicamente pues es desde la parte de vista de la tecnología, más o menos un 29.5% de los actores rurales tienen acceso a tecnología en Latinoamérica, o sea, nos falta el otro pedazo, prácticamente un 71% no tienen todavía acceso a tecnología en el sector rural o a internet, mejor dicho. Y el riesgo crediticio, lo que hablamos ahorita. Las entidades financieras tienen poca o nula información de muchas personas, de muchos actores en el sector rural, y eso es un riesgo, porque no tienen de dónde cogerse, no tienen información que les permita analizar qué tan viable es un cliente para ellos, entonces prefieren desecharlo. Eso es básicamente uno de los aspectos más fundamentales también. Tenemos unas soluciones y unas estrategias para que podamos implementar o incentivar la inclusión financiera rural en Latinoamérica. Algunas de las potenciales soluciones que pueden ayudar o pueden aportar a desarrollar o a solucionar estos problemas la primera es incentivar las cooperativas y las microfinancieras que puedan prestar servicios mucho más a la medida. Las microfinancieras generalmente son entidades que pueden tener mayor flexibilidad que una entidad financiera mucho más robusta, mucho más grande, y son entidades que generalmente se hacen mucho más a la medida de ciertas comunidades específicas. Otro aspecto fundamental es que esas microfinancieras o esas cooperativas son lideradas por alguien de la comunidad, o al menos alguien de la comunidad tiene participación dentro de esas entidades y puede permitir que realmente diseñen productos que sí se ajusten a las necesidades reales de esa comunidad. Pero tiene que haber actores de la comunidad haciendo parte de ese tipo de entidades. La segunda son alianzas entre el sector público y privado. Es muy importante y precisamente uno de mis colegas de Colombia lo mencionaba, el sector rural solo se desarrolla haciendo que el sector público y el sector privado trabajen de la mano, nada que hacer. Porque el sector público tiene la capacidad de llegar mucho más allá en la ruralidad, pero el sector privado tiene el músculo financiero, tiene el conocimiento, también tiene la experiencia para poder trabajar de la mano. Entonces es importante que el sector público y el sector privado trabajen de la mano. O si yo soy un actor privado y estoy buscando desarrollar una solución para el agro, yo tengo que buscar la forma de acercarme al sector público y de trabajar de la mano con el sector público. Solo no lo voy a poder hacer. La siguiente es educación financiera y capacitación, lo que les comentaba anteriormente. Es importante que la gente sepa en qué se está metiendo. Es importante que la gente sepa cómo funciona el sistema financiero, ya sea el sistema financiero dentro de la formalidad o los que medianamente pues no están dentro de la formalidad del sistema financiero, pero es importante eso. Es importante que los productores también sepan cómo administrar sus proyectos agrícolas. Y una de las cosas que nosotros hacemos en AgroUne y que hemos hecho es buscar que los productores agrícolas cambien esa mentalidad y puedan no simplemente verse como un agricultor, sino que se vean, y eso es algo que nosotros le hemos buscado implementar, y es que un agricultor se vea como un empresario del campo. Y para que sea un empresario del campo, pues tiene que comportarse como tal. Y comportarse como tal es administrar la finca de manera correcta, administrar su proyecto. Entonces llevar una contabilidad, saber cuánto le entra, saber cuánto le sale, saber cuándo es más fácil hacer una alianza comercial o cuándo es más fácil venderlo por aparte, saber las posibilidades que tiene hacer contratos de comercialización asegurada. Todos esos aspectos son vitales para que un productor agrícola realmente pueda pasar a los siguientes niveles. Eso es una de las actividades que nosotros hemos hecho en AgroUne. Ahorita más adelante les comentamos qué es lo que nosotros hemos hecho alrededor de eso. Y la última son las fintech. Las fintech son empresas
que se mueven más que todo en el ecosistema tecnológico y que por medio de soluciones de tecnología buscan solucionar diferentes problemas en el agro, pero más que todo pues enfocados desde la parte financiera, por eso son fintech, que ahí es donde directamente nosotros nos encontramos con AgroUne. Entonces es importante y estas son algunas de las posibles soluciones que mejor se pueden ajustar a las necesidades que tiene el agro en estos momentos. Y ahí es donde directamente entra AgroUne. ¿Qué es AgroUne? Les voy a comentar un poquito ya entrando en esa temática. AgroUne es una plataforma donde conectamos productores agrícolas que necesitan capital para desarrollar sus proyectos agrícolas con personas que quieren apoyar el agro por medio de inversión. Obviamente esas personas pues esperan a futuro la recuperación de su inversión y también que obtengan una rentabilidad en el proceso. ¿Está el sentido social por detrás? Por supuesto que sí, porque está el sentido de buscar apoyar a un agricultor que no ha podido acceder al sistema financiero, pero pues con una rentabilidad adicional por esa labor. Entonces, las características de nosotros de cara a una persona que quiera apoyar a un productor son, lo primero es el riesgo controlado, que nosotros buscamos por apoyo y asistencia técnica y otro tipo de mecanismos que manejamos, que se controle el riesgo, que el riesgo no sea tan alto versus otro tipo de proyectos agrícolas. El segundo es que los montos sean mínimos. Una persona en AgroUne puede invertir desde $150 en adelante. Hay otros proyectos que en este momento ya estamos desarrollando que son unos proyectos pues mucho más grandes, donde ya los montos de inversión o los tickets son un poco más altos, pero básicamente pues el estándar siempre ha sido ese. Las rentabilidades que se muevan por encima del 15 al 18% más o menos, y finalmente que tenga el impacto social, que es ayudar a un agricultor. Esas son las características como tal de lo que AgroUne desarrolla directamente desde este ámbito de la inclusión financiera. La siguiente. Hemos obtenido una serie de logros desde que nosotros iniciamos, digamos que formalmente en el 2019, que fue cuando iniciamos oficialmente nuestras operaciones, y esto pues básicamente porque nuestro objetivo final pues es apoyar el crecimiento del agro. Hasta el momento nosotros hemos logrado generar empleos directos, más de 100 empleos directos en sectores agrícolas, con impacto en más de 5 departamentos en Colombia, inversiones pues se ha logrado financiar más de $950.000 en inversión para los proyectos agrícolas. Hasta el momento ya sobrepasamos el 1.000.000 de toneladas de alimentos generados gracias a los proyectos que han apoyado pues los inversionistas y pues que hemos logrado sacar adelante con nuestros empresarios del campo. Más de 110 inversiones individuales que han apoyado los proyectos y más de 20 familias que han logrado ser apoyadas e impactadas como tal. Esto es algo de lo que nosotros hemos desarrollado, más de 500 productores impactados directa o indirectamente, ya sea por medio de inversiones o ya sea por medio de apoyo, asistencia técnica, por contenidos de valor que nosotros entregamos, que los llamamos microcápsulas de conocimiento en diferentes temáticas del agro, que ya les voy a comentar. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos desde la parte de capacitación y asistencia técnica, que es, digamos que enlazado con la parte de educación financiera que les estaba comentando antes. Y es que nosotros por medio directamente de nuestra plataforma, de nuestros medios sociales, nosotros proporcionamos contenido gratuito y de valor a los productores agrícolas en temas muy importantes, como por ejemplo cómo administrar su proyecto agrícola, cuáles son los cultivos que mayor están generando ingresos a los productores, cuáles son los tratados de libre comercio que han desarrollado los países para poder exportar diferentes productos, etcétera. En todo lo que se trate o lo que se relacione directamente al crecimiento de un productor agrícola, ahí directamente nosotros buscamos capacitarlo. Y adicional, los proyectos agrícolas que nosotros financiamos, que nosotros ayudamos a conseguirle la inversión,
Nosotros les prestamos la asistencia técnica completa, porque la idea no simplemente es conseguirle la inversión al productor, sino nosotros hacerle toda la asistencia técnica y el acompañamiento para que el productor no esté solo durante el proceso, porque de nada nos sirve simplemente entregarle la inversión, pero no hacerle como tal. Primero el control, pero también el acompañamiento y ayudar a que realmente el proyecto salga de una manera óptima. La siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos de los reconocimientos pues, que AgroUni ha obtenido. Digamos que no se trabaja realmente por el tema de reconocimiento, se trabaja realmente por ayudar y cambiar de verdad a un sector que lo necesita y por generar impacto. Pero pues obviamente los reconocimientos pues demuestran realmente la labor que se ha hecho, los resultados que se han logrado generar, algunos reconocimientos a nivel nacional, a nivel también Latinoamérica que hemos obtenido. La siguiente, por favor. Y acá, esto es un cortico video, aunque ya está un poquito viejo, no lo actualizamos, pero porque tiene datos muy desactualizados, pero digamos que es un cortico video donde explicamos algo de los logros de AgroUni. Si me lo puedes ayudar a colocar, porfa. También muchas gracias a AgroUni por la confianza para hacer realidad este proyecto. Yo quiero invitarte de manera muy especial a que sigan a AgroUni, que es una empresa seria y que nos apalanca a nosotros los productores con los inversionistas que nos ponen una cadena de unión para trabajar por un mismo sueño. Agradezco a AgroUni por la oportunidad que nos está brindando para generar nuestro proyecto y así brindarle empleo a las personas de la región. Y muchas gracias por el apoyo que está brindando a las mujeres como yo que queremos salir adelante por medio de cultivos como la granadilla. Me gustó de AgroUni que es una empresa muy seria que apoya a nosotros los agricultores y son muy profesionales en lo que hacen. También me gustó que es una labor social muy importante para mejorar la calidad de nosotros los campesinos. Básicamente es una labor que también nosotros hemos logrado, también con apoyo estatal, no ha sido simplemente nosotros. Las alianzas también con diferentes instituciones son las que nos han permitido poder permear diferentes lugares del sector agro. Entonces, pues eso es. Listo, ahora sí la siguiente, porfa. Vamos a hablar de manera rápida de algunas experiencias a nivel Latinoamérica que han desarrollado algunos países y que son ejemplo de cosas y de buenas prácticas que se pueden continuar desarrollando para que logremos ese objetivo de mejorar la inclusión financiera rural, porque finalmente, si logramos inclusión financiera rural, logramos que en el campo haya plata o haya dinero. Y si en el campo hay dinero, hay desarrollo, porque hay empleo, hay producción, y el objetivo principal es ese, porque así estemos o no estemos de acuerdo, pero el agro es el soporte de muchos países. Entonces, algunos de los ejemplos para tener en cuenta es, el primero, el programa de microcrédito rural de México es un programa que busca como tal proporcionar préstamos a bajo costo donde involucran tanto a instituciones financieras locales como también a instituciones o cooperativas de crédito. Es un programa que ha logrado como tal generarle préstamos, generar más de 8 millones en préstamos como tal, o sea, 8 millones en cuanto a cantidad, no en cuanto a dinero, sino más de 8 millones en préstamos, en unidades de préstamos a pequeños productores.
Un programa que me imagino que algunos de ustedes lo conocen, que se llama Inclusión Financiera acá en Chile, que es un programa que, aparte de ayudar o de proporcionar programas como tal de educación financiera, busca también poder ayudar a los productores agrícolas o a las personas del sector rural a acceder a servicios financieros formales, y esto lo hacen por medio de, pues de entidades que no pertenecen propiamente al sistema financiero formal, y también por medio de tecnologías móviles. Otro programa es el programa de bancarización rural, que ese es pues un programa de Colombia que básicamente busca también generar inclusión financiera y poder ayudar a las personas a poder tener acceso a servicios financieros formales. Esto por medio de la creación de microfinancieras y también fortaleciendo las entidades financieras que se encuentran en el sector rural. Adicional a eso, también proporcionar programas de educación financiera y también la implementación de lo que son las tecnologías móviles que permitan como tal pues mejorar pues la conectividad de los productores agrícolas. Y pues hay otros también adicionales que también valdría la pena observarlos. Otro es el programa de Perú que se llama Juntos, que es un programa que busca apoyar por medio de capital a las familias más pobres del sector rural, y adicional también prestarles programas o darles más bien programas de finanzas personales para que puedan como tal también pues complementarlo. Vemos que básicamente todos los programas siempre tienen ese complemento adicional, que es la educación financiera. Y Brasil también tiene su propio programa que también se llama Inclusión Financiera Rural. Es un programa que busca básicamente generar pues préstamos a bajo costo, pero algo muy importante que ellos estaban haciendo en ese programa, o que están haciendo, creo que todavía continúa, y es llevar a los productores a que abran su primera cuenta bancaria de manera gratuita y llevar o incentivarlos más bien a que continúen llevando esa cuenta bancaria. Y esto pues acompañó también con un programa de educación financiera. Finalmente, unas lecciones que nosotros podemos aprender de todo lo que hemos hablado acá. Podemos sacar muchas conclusiones, pero esas son como las 4 más principales. La primera es adaptación. Básicamente, los productos financieros que se desarrollen para el sector rural tienen que ser a la medida del sector rural. Yo no puedo desarrollar un préstamo, un producto financiero para un productor de café y ese mismo programa llevarlo a un productor de fresa, porque es muy diferente el comportamiento de estos dos tipos de cultivos. Entonces es muy importante que nosotros nos pongamos en los zapatos de la ruralidad, y la única forma es involucrándolos. Si no lo hacemos y si nosotros pensamos que tenemos el conocimiento, no vamos a poder realmente desarrollar programas a la medida. El segundo precisamente es la participación, lo que les estaba comentando, llevar a que las comunidades hagan parte como tal del desarrollo de esos programas. El siguiente, educación financiera, llevar realmente a que las personas puedan como tal adquirir esos conocimientos financieros para saber cuáles son las necesidades reales, cuáles son los productos que les sirven y saber realmente de qué les están hablando, que no les hablen en inglés cuando les hablen en el idioma financiero. Y las alianzas público-privadas, que el sector público y el sector privado puedan trabajar de la mano para realmente sacar adelante esto, sacar adelante a nuestros productores agrícolas por medio de la inclusión financiera. Finalmente, unas conclusiones, unas recomendaciones finales, pues sobre lo que nosotros debemos hacer. Fortalecer las cooperativas y las microfinancieras, o sea, fortalecer estas entidades que son las que sí tienen las capacidades finales de poder llegar a la ruralidad de una manera mucho más significativa respecto a una institución un poquito más grande, un poquito más robusta, que no tiene esa flexibilidad. La segunda es la promoción finalmente de la educación financiera, porque no ganamos nada si simplemente entregamos recursos y hacemos todo esto y no capacitamos a la gente y no le enseñamos cómo realmente administrar los recursos y cómo administrar después sus empresas agrícolas. La personalización de productos a la medida,
lo que hablábamos antes, finalmente, esto es de la mano, pues, de la misma comunidad, involucrando a la comunidad para que los productos sean realmente a la medida. El sector público, como lo comentábamos, tiene obligatoriamente que participar y también desarrollar leyes, desarrollar decretos y permitir que esa normatividad ayude al sector rural. ¿Y cómo lo puede ayudar? Flexibilizando la creación de entidades agrícolas, perdón, de entidades financieras y siendo más lapso desde el punto de vista impositivo para estas entidades. No podemos medir con la misma vara una entidad financiera que le presta al sector urbano, a empleados, a pensionados, todo esto, que a una entidad que le presta al sector rural, que el nivel de riesgo es más alto y muchas veces la rentabilidad es un poquito más baja. Y la tecnología. Todo esto tiene que ir acompañado finalmente de tecnología. La única forma realmente hoy de poder desarrollar productos financieros a la medida, sin que tengamos que estar presencialmente, pero ayudando e involucrando a más gente, es por medio de tecnología. La siguiente. Y la reflexión final. Y una frase muy importante, y es precisamente esta. Los agricultores son la raíz de la sociedad, ya que sin su arduo trabajo y dedicación no habría alimentos para sostener a la humanidad. 3 reflexiones finales. Sin campo no hay ciudad. Siempre eso sí lo tenemos presente. Sin campo no hay ciudad. Si no incentivamos el campo, las ciudades no se pueden sostener. El trabajo más noble y más importante es el de un agricultor. Como lo decía mi colega de Colombia, realmente la primera labor que nació en la humanidad fue la agricultura. Esa fue la primera labor que nació y es la labor que siempre se va a sostener en el tiempo. ¿Va a evolucionar? Sí, y tiene que evolucionar, pero es la labor más importante. Hombre, si no se producen alimentos, si no hay quien produzca alimentos, pues no comemos. Así de sencillo. Eso es. Y la tercera es que es momento que el sector agro sea un sector que sea profesional y que sea industrializado. Si no desarrollamos el campo y lo volvemos profesional, nos vamos a quedar retrasados respecto a otros sectores. La siguiente, por favor. Y eso es, finalmente, muchas gracias y pues espero que esta información haya sido de gran ayuda para todos ustedes.